Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. En el podcast de hoy voy a hablarte de un podcatcher, una aplicación de podcast que puedes instalar tanto si tienes Android como iOS, ya que está para las dos plataformas. Es totalmente gratuita y su punto fuerte, sobre todo, son dos. Por una parte, es que no incluye publicidad y además es que mantiene totalmente nuestra privacidad. Como sabéis, muchas de estas aplicaciones, muchos de estos podcatchers se conectan a los servidores del podcatcher en sí y lo que hace es enviar información sobre nuestra IP, sobre los podcasts a los que estamos suscritos y con qué frecuencia escuchamos esos podcasts, a qué hora y demás, para tener estadísticas. Pues bien, Capsule, que es la aplicación que os vengo a hablar hoy, mantiene la total privacidad y así lo promete en la aplicación. Es una aplicación que la verdad es que es muy bonita, la interfaz es muy bonita, está dividida en 4 partes, la pantalla principal. Por una parte tenemos lo que son las suscripciones, donde a la hora de suscribirnos podemos hacerlo mediante la lupa de la propia aplicación para buscar ese podcast que nos gusta. Luego aparece otra sección donde está el inbox, que son los podcasts que se van publicando por orden cronológico. Hay otro apartado que es Discover, donde podemos encontrar, el top de los podcasts de iTunes. Esto indica que a la hora de buscar un podcast utiliza el motor de búsqueda de iTunes y es aquí en este apartado donde tenemos que buscar aquellos podcasts a los que nos queremos suscribir. Y la parte final es un apartado que pone Listen, donde cada podcast que descargamos aparece ahí para poderlo escuchar offline, o si hemos dejado un podcast a mitad de escuchar, aparece en este apartado también, de manera que podemos recuperar y volver a escuchar ese podcast que habíamos dejado a medias. La aplicación me parece muy interesante porque es una aplicación muy liviana. La última actualización tan solo ocupa 3,3 megas. Como veis, es una aplicación muy pequeña. Y la interfaz, como os decía, es muy bonita. De hecho, en la configuración de esta aplicación nos permite el cambiar los temas. Hay un tema incluso que está hecho para pantallas AMOLED, de manera que predominan los colores negros. O sea, que podemos personalizar la aplicación. De salida, la primera versión de Capsule aparecía como Pocket Cast, con la parte superior e inferior de color rojo y el fondo blanco. Ahora ya podemos cambiar y personalizar un poquito más todos estos colores. La aplicación también es compatible con Chromecast. Yo desde mi punto de vista esa opción no la suelo utilizar, pero funciona perfectamente bien. También lo he utilizado con el Chromecast y funciona. Y tiene cosas muy positivas. De hecho, la aplicación no os lo he dicho, pero está construida mediante librerías de software libre, con licencia Apache 2.0. Aún así, la globalidad de la aplicación no está publicada en sí el código, ¿de acuerdo? Al menos yo no lo he encontrado donde está publicado el código de esta aplicación, pero sí que está construida a base de librerías de software libre. Ya os digo, puntos fuertes, como os decía, ya os hablé en antiguos podcasts de que estaba buscando una alternativa, sobre todo para Pocket Cast y todas estas aplicaciones que tengo instaladas. Actualmente tengo 4 aplicaciones de podcast, tengo Pocket Cast, AntennaPod y creo recordar que es Shoot, que es una red social de podcast. Y todas ellas, siempre también por culpa mía, que estoy suscrito a muchos podcasts, hace que se muevan muy lentas la aplicación. Una de las cosas que me gusta de esta aplicación precisamente es eso, que se mueve bastante rápido. Y también la posibilidad de poder escuchar de forma inmediata los podcasts en streaming. Últimamente, como casi siempre que escucho un podcast estoy bajo red Wi-Fi, simplemente pulsando sobre la carátula de ese podcast en el inbox, en la entrada de los podcasts los últimos podcasts publicados, pulsando encima de esa carátula, de forma automática empieza ya la reproducción instantánea. Y eso es una de las opciones que me gusta mucho. En Pocket Cast últimamente he empezado a escuchar podcast de esta manera, pero simultáneamente se descarga el podcast, de manera que al final me doy cuenta que tengo en el dispositivo móvil más de 2 gigas de podcast que tengo que eliminar. Ya sé que puede ser una opción que mediante la configuración puedes habilitar, pero digamos que la pereza al final del tiempo lo dedicas a otras cosas que más te gustan, y en este caso Capsule, la verdad es que aparte que es muy ligera, ya os digo, la posibilidad está de sin tener que hacer absolutamente nada, poder reproducir en streaming, me parece que está muy bien. La aplicación le faltan todavía alguna cosa. Esta aplicación, de hecho, fue publicada en septiembre del año 2018. Como veis, es una aplicación bastante reciente. Hace poco también incorporaron la posibilidad de poder importar desde otros podcatchers. Sabéis que podéis exportar vuestros podcasts en la mayor parte de las aplicaciones mediante un archivo y con
con Capsule lo podemos importar. Esto también fue una de las cosas que hace poco fue incorporado en la propia aplicación. Ya os digo, seguro que encontráis cosas, pequeños detalles que no os acaba de convencer la aplicación. Por ejemplo, la aplicación está en inglés, ¿de acuerdo? No es una cosa importante, ya que, bueno, pues Pocket Cast también está en inglés y digamos que se entiende perfectamente todos los menús y digamos que la interfaz es bastante intuitiva, no es nada complejo moverte por la interfaz. Pero sí que encuentro a faltar un botón de actualización en tiempo real. Por ejemplo, a la hora de poder escuchar los últimos podcasts publicados, y yo ahora sé que hay un podcast que habitualmente me gusta en este momento y quiero actualizar mi aplicación de podcast, pues no he encontrado ninguna opción para poder actualizar en ese momento los podcasts, sino que en segundo plano la aplicación, cada X tiempo, que tampoco sé bien cómo, al menos yo no lo he encontrado, se va actualizando los últimos podcasts, Entonces, pues bueno, esto me inquieta un poco. Imagino que en próximas actualizaciones incorporarán esta opción. También incluye la posibilidad de que te notifique cuando publican un podcast que tú verdaderamente deseas que te notifique la aplicación. Y bueno, pues no sé, poco más. La verdad es que os hablo de esta aplicación ahora y no os he hablado antes porque en esta última actualización han incorporado la posibilidad de poder reproducir los podcasts a velocidad más rápida. Hasta ahora solo estaba disponible a velocidad por 1, a velocidad normal, de manera que yo, al menos en mi caso, estoy acostumbrado a escuchar ya la mayor parte de los podcasts al doble de velocidad y habían podcasts que los escuchaba extremadamente lentos. Pues bien, desde la última actualización ya podemos reproducir a diferentes velocidades, la velocidad máxima por 2, de manera que bueno, ya empieza a ser una aplicación interesante a tener en cuenta. ¿Qué os digo? Puntos fuertes, recopilando un poco el global de la aplicación. Sobre todo, os recomiendo instalarla, que la probéis y me comentéis qué os parece la aplicación. Ya os digo, a mí me parece una aplicación muy interesante, lleva muy poco tiempo en el Play Store y creo que estaba del orden de las 500 descargas, de manera que un poco más de las 500 descargas, o sea que no es una aplicación muy conocida, pero es una aplicación que verdaderamente promete. Por una parte, como os digo, porque es muy pequeña, porque es liviana, porque no incluye publicidad, y sobre todo porque mantiene la privacidad. De todas maneras, los desarrolladores tienen un canal abierto en Reddit donde también admiten sugerencias a través de un correo electrónico y bueno, están mejorando cada vez más la aplicación. De hecho, es una aplicación que se actualiza muy a menudo, mínimo una vez a la semana, pues te llega una actualización de la aplicación y con importantes mejoras. Mejoras que, bueno, digamos que funcionalidades algunas que estaban ya en muchos de los podcatchers, y en este pues no estaba esa funcionalidad y bueno, pues ellos van añadiendo poco a poco, van trabajando y añadiendo más funcionalidades, siempre manteniendo la aplicación lo más pequeña posible, que sea lo más optimizada posible. Así que nada, ya os digo, os recomiendo que le peguéis una probada, me comentáis a ver qué os parece y luego pues más temas que os voy a hablar. Tengo previsto un siguiente podcast donde os voy a hablar de cómo montar un servidor de música que es el mejor servidor, sin lugar a dudas, que podemos montar en una Raspberry Pi. También lo podremos montar en cualquier tipo de servidor, pero sobre todo en la Raspberry Pi porque va a ser ultra liviano y que funciona fantásticamente bien. También os voy a hablar de Rclone. Vamos a hacer un Rclone a fondo. Vamos a explotar al máximo Rclone y vamos a montar también un servidor mediante WebDAV, que es el sistema que utiliza, por ejemplo, una nube como es el caso, por ejemplo, de las nubes como Nextcloud, OnCloud, Yandex, Box.com, o sea que es un sistema que lo utilizan muchas nubes públicas y también, pues, como podéis ver, que podamos montar nosotros. Pero en este caso, como siempre os comento, por ejemplo, en el caso de la Raspberry Pi, el montar una nube como Nextcloud es muy pesada y, bueno, si montamos solo el servidor de WebDAV, nos va a permitir el poder sincronizar archivos entre diferentes dispositivos de una forma ultra ligera, porque el servidor en sí es muy liviano. Lo que pasa es que, claro, la nube es demasiado grande y tiene demasiadas aplicaciones dentro de la propia nube que hace que se mueva muy despacio, ¿vale? Digamos, una nube muy grande para una placa tan pequeña. En cambio, si instalamos un servidor de WebDAV, veréis que es ultra ligero y nos permite sincronizar perfectamente nuestros archivos en todos los dispositivos. Así que, bueno, voy a dejar aquí el podcast. Os doy un anticipo de los siguientes podcasts y, bueno, sobre todo eso, pegarle una probada a Capsule y me comentáis a ver qué tal. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.